siempre claras las interacciones farmacológicas, porque para el Paxlovid hay una lista larga de interacciones que por detalle de tiempo no lo vamos a mencionar ahora, pero ustedes tienen que tener claro aquello. En pacientes con falla renal, con una tasa de filtrado glomerular entre el 30 y 60 ml minuto, para una superficie corporal de 1,73, se quiere bajar la dosis de 150 a 100 cada 2 horas, y no se recomienda usar en filtrado glomerular menores de 30 ml minuto por 1,73 metros cuadrados. Entonces, tener claro esta situación. Y bueno, en el caso de pacientes con falla renal, pilas, ¿no? Bueno, en esto, si bien el nirmatrelvir y el ritonavir, es decir, el Paxlovid, no ha mostrado beneficio en pacientes críticamente enfermos, sí lo ha hecho en pacientes que están iniciando la enfermedad y como manejo ambulatorio, ¿sí? Pero no está autorizado para el inicio del tratamiento en pacientes requiriendo hospitalización debido a que el COVID grave o crítico, ni para profilaxis o para exposición o post-exposición para la prevención del COVID, y tampoco para un uso superior a 5 consecutivos días. Solo podemos usar los 5 días en el inicio de la enfermedad y es de manejo ambulatorio. Este mismo ensayo, el EPIC-HR, ha mostrado que el Paxlovid potenciado con el ritonavir redujo el riesgo de hospitalización o de muerte en un 88% en los pacientes que ingirieron o que tomaron el Paxlovid, en comparación con el placebo en adultos no hospitalizados que ya tenían SARS-CoV-2 confirmado laboratorialmente. Sin embargo, algo que hay que entender que siempre los estudios, que ahora la ciencia no está al servicio de la verdad, la ciencia está al servicio de los intereses económicos o del financiador, ya que esto puede ser relativo dependiendo otro estudio que quiera contrarrestar aquello. En medicina, reitero, 1 más 1 no es 2, ustedes tienen que tener claro aquello y ustedes tienen que tener presente que esta situación es relativa por el momento. En este mismo estudio, en el EPIC-HR, ha mostrado 11 muertes menos por 1,000 personas tratadas, ya, lo que ha mostrado 44 hospitalizaciones menos por 1,000 personas tratadas, aunque los resultados no parecen buenos, y al momento del análisis estadístico ha mostrado resultados relativamente significativos. Pero en las reacciones adversas, el Paxlovid, el nirmatrelvir y el ritonavir, si bien es importante dejar claro de que se va a tomar cada 12 horas por 5 días, ya dentro de esto, las reacciones adversas que se han mostrado con mayor frecuencia, ya más o menos un mes después, es la disgeusia, la diarrea y los vómitos. En esto, las reacciones adversas obviamente van a estar dependientes, y siempre lo digo a mis estudiantes, de la dosis, del tiempo de administración y de otro grupo de medicamentos que estén ingiriendo los pacientes. Mientras mayor cantidad de medicamentos que estén ingiriendo el paciente, mayor probabilidad de reacciones adversas. Sin embargo, en el caso del manejo del COVID, que lo vivimos, estuvimos ahí, y la verdad es que se tomaban de todo. Aún se siguen tomando de todo. ¿Ya? Lo curioso era de que atendíamos en los hospitales complicaciones hepáticas y reacciones adversas complicadas por intoxicación por ivermectina, por nitroxamina, por hidróxido de cloro, ya, el dióxido de cloro, perdón, y esto generaba más complicaciones, y si estaba con COVID era peor. Entonces, ser cuidadosos con aquello. A veces, siempre, tú eres el estudiante de medicina en la casa y tú eres el futuro médico, siempre te van a preguntar. Y ser cauteloso con el manejo de los fármacos es importante, ¿sí? Yo les digo siempre a mi estudiante, y se los digo a ustedes, doctores, es que no es que tengas que tener miedo, pero si es que hagas las cosas conociendo lo que va a pasar, ¿sí? Y sabiendo qué hacer también. Por ahí, a veces pues, ¿qué es un paracetamol? Un paracetamol puede generar una Steven Johnson, reacción de hipersensibilidad, una reacción idiosincrática y hasta la muerte, ¿sí?
Y todos los fármacos tienen esa potencialidad. Sin embargo, por ahí, cuando yo hablaba de relaciones adversas con mis estudiantes, les decía, los fármacos son venenos útiles, nos ayudan en el tiempo y en la historia de la medicina a controlar las enfermedades. Es que ustedes tienen que tener claro esto para poder hacer las cosas y hacerlas con actitud y hacerlas sabiendo y conociendo. Pues por eso que ustedes están estudiando. De lo contrario, serían hijos de vecino que no saben lo que hacen, ¿verdad? Y en eso, dentro de las contraindicaciones, tenemos reacciones de hipersensibilidad, o sea, que puede pasar. En insuficiencia hepática no damos, en insuficiencia renal grave no damos, ¿ya? Y la infección con medicamentos que dependen del sistema P450 para su eliminación, y con concentraciones plasmáticas elevadas se asocian con reacciones graves y mortales, muy cuidadosos. La limitación con medicamentos que son inductores potentes del sistema P450, en los que las concentraciones plasmáticas significativamente reducidas pueden estar asociadas a la pérdida de respuesta virológica y resistencia, o en pacientes con sistema menor a 30 ml minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Mucho cuidado. Entonces, y ser cuidadosos con este fármaco en este sentido. Y los medicamentos de particular preocupación son aquellas que son propensas a toxicidad dependiente de su concentración, como por ejemplo los arrítmicos, los anticoagulantes orales, los supresores, anticonvulsivos, neoplásicos y medicamentos neuropsiquiátricos. ¿Sí? Bueno, en esta hora vamos a pasar, si ya vimos el Paxlovid, que es el Matrelvid y Ritonavir, tenemos un fármaco que de alguna forma ha sido reestudiado, y al final sí, ¿no? Concluimos de que sirve, de que nos ha ayudado y nos sigue ayudando, que es el Remdesivir. Es un fármaco antiviral, análogo de los nucleótidos, interfiere en su mecanismo de acción con la RNA polimerasa, ya es el terminador de la cadena de RNA, ya, similar a los ITIN del VIH, ya, alta barrera a la resistencia, tiene pobre absorción oral, lo que condiciona que sea solamente disponible por vía endovenosa, e inclusive hemos visto estudios que muestran la aplicación de Remdesivir por vía inhalatoria, aunque no he visto aún las conclusiones de este grupo de estudios. Un poco de historia de Remdesivir: fue desarrollado en el 2009 por Gilead para el tratamiento de la hepatitis C, ¿sí?, que no mostró datos eficaces o buenos datos. 2015 fue evaluado para el ébola, ya mostrando inhibición de la replicación viral en primates no humanos, ¿sí? Y bueno, posteriormente se vio ya de que podía inhibir la replicación viral en el cultivo celular del SARS-CoV-2, en el MERS-CoV, digo el SARS-CoV-1, el MERS, y el SARS-CoV-2, en ensayos clínicos que mostraron que sí podría servir. En esto, el Remdesivir, las recomendaciones en pacientes ambulatorios, a ver, en pacientes no hospitalizados, o es decir, ambulatorios con COVID de leve a moderado, que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad, son buena opción, ¿sí? El tratamiento solamente va a ser de 1 a 3 días, o hasta 3 días, de 200 miligramos y 100 miligramos el día 2 y el día 3, de 200 miligramos el día 1, y en los primeros 5 días de inicio de los síntomas ya debería ingerirse un Remdesivir, no en otro periodo. Los centros con capacidad de administrar tratamiento intravenoso ambulatorio, bueno, pues hay que hacerlo, ¿sí? Después, un ensayo clínico aleatorizado, específicamente el estudio Recovery, encontró que el tratamiento con Remdesivir por 3 días en pacientes ambulatorios redujo las hospitalizaciones relacionadas con el COVID. Los pacientes ambulatorios que tomaban el Remdesivir no llegaban a ser hospitalizados, razón por la cual fue cada vez más estudiado. Lo que representa el 45, esto representa 45 hospitalizaciones menos por cada 1000 personas tratadas, muy parecido al Nirmatrelvir. Aunque la certeza de la evidencia es baja, el efecto del medicamento fue sólido, ¿sí? Sistemas como el sistema de salud mexicano, canadiense, usan en la actualidad el Remdesivir, y de hecho a Bolivia ha llegado el Remdesivir, reitero, a altos costos, sin embargo la población lo ha usado. De los beneficios demostrados en pacientes hospitalizados, de acuerdo a un metaanálisis
del Instituto Nacional de Excelencia y Cuidados del Reino Unido ha mostrado buenos resultados en el sentido de que el Remdesivir puede reducir la muerte el día 28 de las personas hospitalizadas. Bueno, les voy a mostrar un poco los estudios rápidamente para que ustedes vean de que sí, entre el día 28 y 29 reducía la mortalidad, ya en pacientes hospitalizados que no requerían oxígeno, ¿sí? Ya que en los que requerían oxígeno el cuadro fue diferente, o que requerían un flujo bajo en comparación con la atención estándar, pero la estimación no es estadísticamente significativa. Y en el caso de los hospitalarios se propone un cambio de 5 días, por un máximo de 5 días, ¿ya? O la alta si está y será antes de este tiempo, ¿sí? Y eso es lo que les decía en el caso de hasta el día 29 o el día 28-29 era donde podía reducir la mortalidad. Ya, este fue el estudio, el NIAD Act 1, en el que este fue un estudio multicéntrico adaptativo autorizado, doble ciego controlado y en fase 3, donde se evaluó el Remdesivir frente a placebo, ya en el que se hizo en adultos mayores de 18 años con diagnóstico laboratorio confirmado de SARS-CoV-2 o COVID-19 positivo, y bueno, se mostró aquello, ¿sí? Entonces, estos son las escalas o el comparativo que hizo el Remdesivir con el placebo. Y bueno, mostró lo que habíamos comentado ya en este estudio, ¿sí? Y de hecho había mayor beneficio en pacientes hospitalizados con requerimientos bajos de oxígeno o flujos bajos, ya, y no se mostró beneficios importantes en pacientes que usaban ventilación mecánica en el caso de Remdesivir. O sea, en pacientes con COVID severo, si me permites, o moderado severo, y los moderados complicados, no se tenía buen resultados. Si bien este ensayo clínico fue finalizado y mostró resultados interesantes, es lo que ya les comentaba, ¿sí? Se estaba trabajando en el uso de los Remdesivir recomendados para tratamientos hospitalizados con resultados no muy esperanzadores, ¿ya? Y bueno, en eso es que se trabajó con el Remdesivir. Tenemos otro antiviral como ser el molnupiravir, que es un profármaco oral de la beta DN4 hidroxicitidina, ya, NHC, un ribonucleósido que tiene actividad antiviral contra el virus ARN. El molnupiravir, dentro de sus recomendaciones, se recomienda para pacientes hospitalizados, por eso manejo ambulatorio, con COVID-19 de leve a moderado, tiene un alto riesgo de progresión de la enfermedad. Se recomienda el uso de 300 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 5 días, iniciado lo antes posible, y dentro de los 5 días de inicio de los síntomas en mayores de 18 años, el molnupiravir solamente damos 5 días, y no se recomienda su uso en pacientes embarazadas debido a que los datos relacionados con toxicidad fetal observados durante los estudios con animales generaba teratogenicidad. Es de la misma forma el Delmatelvid y el Remdesivir tampoco se podía usar en embarazadas, y de hecho el manejo siempre se evaluaba el riesgo-beneficio para el uso de este tipo de antivirales, ¿sí? El molnupiravir no ha mostrado beneficio en pacientes críticamente enfermos. En el COVID severo, en el COVID crítico, en el paciente crítico, no ha mostrado resultados. Probablemente en los cuadros leves y moderados, ya el molnupiravir sí mostró resultados interesantes. Dentro de los beneficios demostrados del molnupiravir, se hizo un análisis interino en el estudio MOVE-OUT y se mostró la reducción del riesgo absoluto para hospitalización o muerte, el mismo que fue de 3 o de 3%, lo que significa que sí había relación y que sí era significativo, y la reducción del riesgo relativo que fue del 30%. En general, se mostró de que hubo un 1.2 muertes en el grupo de placebo y un 0.1.4 en el grupo que recibió molnupiravir, mostrando datos significativos en el detalle de la mortalidad, 11 muertes menos por 1000 personas tratadas. Sin embargo, en el caso del molnupiravir,
es importante dejar claro de que en mujeres en edad fértil que se abstengan de tener relaciones sexuales o que usen métodos anticonceptivos confiables, tanto mujeres como varones, durante la etapa hasta los 4 días después de recibir molnupiravir, se informará la toxicidad reproductiva en estudios con animales. Molnupiravir puede ser mutagénico durante el embarazo. Recomendar a los hombres en edad fértil activos sexualmente con mujeres en edad fértil abstenerse de relaciones sexuales o utilizar métodos anticonceptivos confiables durante la duración del tratamiento, por lo menos 3 meses después de la última dosis del molnupiravir, fundamentalmente por la teratogenicidad y los detalles en el genoma humano. Por otro lado, recomendar no alimentar a un lactante con leche materna durante el tratamiento de molnupiravir, y durante 4 días después de la dosis final se recomienda extraer y desechar la leche materna para mantener el suministro durante este tiempo. El molnupiravir no es autorizado para su uso en menores de 18 años debido a los efectos potenciales sobre el crecimiento de los huesos y cartílagos. O sea, lo usamos en menores de 18 años y solo en mayores de 18 años. Dentro de las contraindicaciones, la presencialidad al fármaco, componentes o en el embarazo, lactancia, menores de 18 años, pacientes con insuficiencia renal o hepática. No se recomienda en mujeres en edad fértil, a menos que usen método anticonceptivo eficaz y seguros que no se van a embarazar, porque si se embarazaran tomando molnupiravir, vamos a tener dificultades en el detalle de probable teratogenicidad evidente. Hasta aquí hemos visto los antivirales. Entonces, recapitulemos. Si bien el remdesivir, como lo hemos mencionado, era un fármaco de elección y con resultados interesantes, el molnupiravir, el nirmatrelvir, de la mano del ritonavir, ya, son la terapia actual de manejo basada en evidencia, ¿sí? Todos los demás han salido de la lista, todos los demás no han mostrado resultados relacionados con estos antivirales, ¿ya? Y un detalle importante que tienes que recordar es de que de la combinación, no puedes agarrar y darle remdesivir, darle molnupiravir, darle nirmatrelvir, no podemos hacerlo, ¿sí? Esto lo recomiendan muchas guías a nivel internacional y muchos expertos. Lo que se sugiere es empezar con un manejo y probablemente realizar una combinación. No han habido estudios de las combinaciones, ¿sí? Probablemente, y de hecho se discute mucho el detalle de las reacciones adversas y de los potenciales daños hepáticos. Sin embargo, tener siempre cuidado en aquello, ¿sí? Bueno, rápidamente para finalizar, porque esto no es tema de aquello, pero para que ustedes lo sepan, para el examen solamente van a entrar estos 3 fármacos, ¿sí? Pero recordarte algo que por ahí yo veía y lo veía a veces con responsabilidad, porque las farmacias vendían dexametasona vía oral, y veía mucha gente con Cushing por dexametasona, ¿ya? Sin embargo, los esteroides o los corticoides o corticosteroides como tal, dentro del cual están la dexametasona, la cortisona, la prednisona, han mostrado hasta el 2020 no había evidencia. Ahora sí la hay, ¿sí? Si es que esto lo pongo es porque esta charla yo la di el 2020, la di en el 2021, ¿sí? No había evidencia, ahora sí ya la hay. Los estudios han mostrado de que solo podemos usar o se puede usar dexametasona o corticoides en el caso en el que haya probablemente dificultad respiratoria, ya y en el que hay el inicio de la insuficiencia respiratoria. El momento y el uso de los corticoides en el caso de dexametasona es importantísimo, ¿sí? En eso se han hecho un grupo de estudios, se han hecho un montón de estudios del uso de los corticoides, desde lo que pasó en Wuhan, desde los estudios en Wuhan hasta estudios recientes, ¿ya? Y se ha mostrado de que si bien por ejemplo, el estudio Recovery es un estudio en el que evaluó una serie de terapias desde el uso de la dexametasona asociado a nada o asociado a antivirales o asociado a hidroxicloroquina o acitromicina, inclusive o el plasma convaleciente o inclusive algún anticuerpo monoclonal como tocilizumab, dentro de sus conclusiones nos ha mostrado de que la dexametasona debería ser solamente usado para pacientes en
en un momento en el cual se evidencia datos de hipoxemia. ¿Sí? Por esta razón, ya posteriormente del estudio de recovery se elaboraron las guías NI y las guías ITSA. Esas guías comenzaron a actualizar e incluir la dexametasona en el manejo de la enfermedad grave, y el momento en el cual, por ejemplo, los estudios NI nos dicen que se recomienda usar dexametasona a 2,6 miligramos día por 10 días en pacientes con COVID que están en ventilación mecánica, ¿sí? Y en el inicio de los cuadros de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y en pacientes con COVID que requieren oxígeno suplementario, pero no están en ventilación mecánica. No se recomienda usar la dexametasona en pacientes con COVID que no requieren oxígeno suplementario. Lo aclaramos porque por ahí se comenzó a usar y se comenzó a vender dexametasona y se comenzó a, en su momento, ya para este momento sabemos que la dexametasona solamente se usa en este tipo de situaciones. El ITSA recomendaba en sus guías que para pacientes hospitalizados con COVID-19 grave, el panel sugiere usar glucocorticoides, específicamente la dexametasona, más que no usarlos, ¿sí? Mejor usarlo. En el caso de 6 miligramos por 10 días, dosis única o dosis día, ¿ya? Y para pacientes hospitalizados con COVID sin hipoxemia que requieren oxígeno suplementario, el panel sugiere o no sugiere usarlo en el caso del ITSA. Muy parecidas las dos guías, ¿ya? Y en esto es importante de que tenemos otro tipo de esteroides equivalentes a la dexametasona, agua 100 miligramos de dexametasona, la prednisona 38 miligramos, la metilprednisona 32 miligramos, que es lo mismo que la dexametasona en el tema de la potencia, y la cortisona 160 miligramos, que si queremos ligar a lo mismo de la dexametasona, siendo la dexametasona el medicamento de referencia para poder usarlo dentro de pacientes con COVID, en el caso del inicio de la insuficiencia respiratoria o en el caso de ya convertirse en un moderado, pero no en casos leves. El recovery incluyó pocos pacientes pediátricos o embarazadas, lo que por ahí se lo cuestionó. Si bien el remdesivir no fue parte del recovery en el tema de seguridad y eficacia, el remdesivir más eso no se sabe, no se vio esta combinación, pero otro tipo de estudios parecidos a recovery han mostrado resultados interesantes basados en evidencia con nivel de significancia adecuado. Ya pacientes que no fueron tratados con dexametasona de recovery si se consideran poco apropiados, su uso por cualquier razón, monitorizaban para eventos adversos, incluyendo hiperglicemia e infecciones secundarias. Sí, en el caso no olvides que el uso de la dexametasona en corticoide va a hacer que la glicemia aumente y va a hacer que, al ser un corticoide, que las infecciones secundarias o infecciones por hongos puedan ser o puedan estar presentes. En el caso de la reactivación de infecciones latentes como el virus de la hepatitis B o herpes virus o tuberculosis asociada a la presencia de uso de corticoides, también es algo que tiene que tener presente en el momento del uso de las corticoides. La dexametasona es un inductor moderado del CYP3 a 4, ¿ya? Y hay que revisar actuales interacciones potenciales, y en otros brotes de coronavirus, MERS-SARS, el uso de corticoides asociados con retraso de declaramiento viral es un dato que tienes que tomar en cuenta. Ya para ir finalizando, el tocilizumab es un monoclonal, un medicamento biológico que bloquea el receptor del IL-6, ¿sí? Originalmente se usa en la artritis reumatoidea, pero fue propuesto para el COVID-19 en etapas avanzadas. Los ensayos que estaban en curso ya han finalizado, y han mostrado sus resultados interesantes, en el que sí sugieren poder usarlo, ya que ha reducido la mortalidad y ya hemos los días de hospitalización. Las guías de la OMS y de la INH no lo recomendaban como tratamiento, ahora lo recomiendan como parte y como opción, ¿sí? Esto fue de inicio, y los efectos adversos son importantes, y el detalle es que es súper caro. Una ampolla de tocilizumab estaba costando 4,000 bolivianos, ¿sí? Tenemos otro primo hermano del tocilizumab, que es el sotrovimab. Ya, si bien no se observaba beneficio en pacientes hospitalizados, pero sí se ha escrito que los anticuerpos monoclonales en contra de SARS-CoV-2 pueden asociarse en empeoramiento clínico cuando se usa en pacientes hospitalizados. Sin embargo, sí se han mostrado beneficios en el sentido de que el anticuerpo monoclonal se puede, o ha mostrado reducción del riesgo de hospitalización o muerte en un 70-85% en comparación del placebo, ya muy parecido, si se dan cuenta, al tocilizumab. Ya, y bueno, en esto mostrarles lo que fue el estudio del tratamiento de pacientes con COVID severo con tocilizumab,
en el cual fue un fracaso porque mostró datos negativos, sin embargo sí funcionaba en COVID leve a moderado. ¿Sí? Lo mismo. Bueno, el caso del plasma convaleciente, doctores, en concreto no se ha mostrado evidencia significativa. Todos los estudios que se han hecho en Bolivia, a nivel internacional, han hecho que suspendamos este tipo de tratamientos, aunque he visto que aún en Bolivia algunos cuadros o algunos hospitales lo han seguido usando. Ya la evidencia ha mostrado de que la administración del plasma convaleciente ha sido totalmente negativa en el manejo del plasma, del manejo del paciente con COVID. Sí, así que no hay datos de importancia, y sí han habido muchas reacciones adversas por el uso del plasma convaleciente. La globulina hiperinmune y otros tipos de anticuerpos monoclonales específicos, excepto el tocilizumab y su primo hermano, no son opción en este momento. Sí, en esto sí, recientemente han salido un grupo de estudios que el remdesivir y los glucocorticoides en pacientes hospitalizados con enfermedad grave, ya, sin embargo, seguimos esperando en ese grupo de estudios para poder ver si es que ha funcionado. Los demás tipos de terapias no han funcionado, no van a funcionar, ya la evidencia nos ha dicho aquello, ya ustedes ya saben qué grupo de fármacos podemos usar, ya. Sin embargo, por ejemplo, muchos estudios en favor del remdesivir y de la dexametasona han mostrado que sí podemos seguir usándolo. El plasma convaleciente, globulina hiperinmune, otro tipo de anticuerpos monoclonales, la cloroquina, la oxicloroquina, lopinavir, ritonavir y demás no tienen evidencia significativa. No han demostrado beneficio en el COVID, inhibidores de la proteasa, la pinavir, ritonavir, doramir, atacenavir, no ha mostrado la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, no, la ivermectina, el dióxido de cloro, megados de corticoides, megados de vitamina D, factores de transferencia, nanomoléculas, no han mostrado resultados concretos en el beneficio del COVID, sino los fármacos que les estoy comentando, ¿sí? Y bueno, en el caso de la hidroxicloroquina y la cloroquina, ya les decía que no ha... si bien lo ha usado China en Wuhan en el inicio de la primera ola, ya no han tenido buenos resultados, teníamos más reacciones adversas, los pacientes que han sobrevivido, ¿sí? Entonces, el recovery también coincide con lo que no hay evidencia de efectos importantes en pacientes hospitalizados o en pacientes con COVID grave, peor en pacientes con COVID leve moderado, sería complicar al paciente. En el caso de la seguridad toxicidad, muy tóxica la hidroxicloroquina y la cloroquina, por lo que deberíamos siempre manejarlo con cuidado. En el caso de la ivermectina, si bien ha habido una serie de rumores, no digo rumores porque no pasan chismes, y videos YouTube, ya, y journals que no son investigaciones, muestran de que han mostrado que la ivermectina funcionaba, pero cuando ya se hicieron los estudios, mostraron de que no había había evidencia de que podemos usar la ivermectina como una terapia preventiva, porque después primero se propuso como tratamiento, después se propuso como una terapia preventiva. Habían colegas que habían tomado ivermectina y que decían que no se iban a enfermar, pero eso no es real, ¿sí? Entonces, si bien en varios países se ha usado, como el nuestro, se ha usado en México, se ha usado en varios lugares, bien, no mostró resultados, simplemente esto fue usado o sea, fue usado en forma demasiado empírica, sin haber una explicación científica, ¿ya? Y bueno, en eso, el desvío de suministro de medicamentos, el uso de formulaciones veterinarias o dosis no supervisadas para dar lugar a efectos secundarios imprevistos, el efecto de despertación masiva, riesgo, en el caso de un riesgo moral en función de una falsa sensación de protección por la ivermectina, ¿ya? Y en la utilización política del uso de medicamentos en guías y la posibilidad de realizar ensayos clínicos si se convierte en un estado de atención, era lo que se vivió en ese momento. Después se hicieron estudios con la ivermectina y no mostró datos significativos en torno al manejo y en torno a la prevención peor del COVID-19. En esto,
Se hicieron estas investigaciones, ya se descartó, porque esto estaba, en el momento que di esta charla, estaban siendo investigadas, pero se descartó ya que cualquiera de estos fármacos son opción, no lo son. Sí, y bueno, si bien se han dado un montón de ensayos y un montón de estudios para poder determinar el tratamiento antiviral para el COVID, ya se mencionaron los tres que son opción, en el caso del Rematrelvir, en el caso del Remdesivir y en el caso del Molnupiravir. Más allá no tenemos datos de evidencia y los corticoides, ya al lado de una terapia, la terapia de sostén y terapia de manejo en el caso de pacientes moderados y críticos, parte de la anticoagulación con este día. Sin embargo, ustedes tienen que tener claro aquello, ¿sí? El momento de la primera, segunda, tercera ola, y la primera y la segunda ola, donde la verdad no sabíamos qué hacer, porque no habían guías, no había nada, nadie decía nada, ¿ya? Y todo lo conseguíamos a través de tal vez colegas del extranjero que nos explicaban que es en el hospital, y como nosotros en los hospitales y en los establecimientos en nuestro país, es que entendimos muchas cosas, ¿sí? Pero algo importante es de bueno, quienes estuvimos en esto y quienes queremos aprender y queremos seguir aprendiendo y queremos seguir enseñando, es que un médico o un sistema de salud que prescriba algo sin tener evidencia tiene que dejar bien claro eso al paciente, que no hay evidencia. Y de otra manera lo estaríamos engañando, ¿sí? Y bueno, en esto, en la actualidad, la literatura actual para el tratamiento de COVID está llena de reportes anecdóticos. Yo me he leído montones de reportes del dióxido de cloro, pero nunca he podido leerme un ensayo clínico real. Con números pequeños de pacientes y estudios de cortes observacionales que pretenden tener eficacia para consideración de efectos confusores no reconocidos. Sí, por ejemplo, vi un estudio que hicieron en Colombia con el dióxido de cloro en el cual era un descriptor que no mostraba resultados reales y decían que servía. Sin embargo, no voy a ponerme en la posición de ninguna empresa y no voy a ponerme en la posición de favorecer ni de denigrar a nadie. Sin embargo, lo ideal es siempre trabajar en función a investigación, en función a poder entender, ¿sí? Eh, y bueno, por ejemplo, el estudio Recovery fue uno de los estudios más grandes en el que se evaluó un montón de fármacos para ver si realmente funcionaron y funcionaban en la pandemia. Y es así que nos dimos cuenta de los datos que le estoy pasando ahora. Y bueno, con esto ya finalizo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, doctores. Bueno, no son muchos en la clase.